Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Diego Gutarra y en esta oportunidad voy a hacer una pequeña introducción sobre el programa de modelado 3D llamado SketchUp, el cual se caracteriza por la versatilidad que tiene en cuanto a la compatibilidad con otros programas, ¿no? Eh, y asimismo es uno de los programas más intuitivos y de rápido aprendizaje dentro de la amplia gama de programas de modelado 3D que hay en el mercado. Eh, bueno, todos sabemos que en el campo de la arquitectura y el diseño, la presentación 3D es fundamental para transmitir la idea del proyecto a personas que no son muy entendidas en la lectura de planos, ¿no? Los planos están en principio destinados para entendidos en el rubro, ¿no? Y bueno, son planos de obra, que quienes lo van a leer, quienes los van a interpretar, son los encargados de la construcción o ejecución de nuestro proyecto, ¿no? Un cliente promedio no tiene por qué saber qué es un NPT o qué es una cota o la valorización de las líneas que conforman nuestros planos, ¿no? Eh, Como ya había mencionado, existe un sinnúmero de programas destinados al modelado 3D y que tienen como objetivo final la generación de imágenes fotorrealistas, que es una imagen similar a la que nosotros estamos viendo acá en esta pantalla de presentación, ¿no? Es una imagen que cualquier persona puede entender. Es una imagen que transmite los materiales, transmite las dinámicas de uso de un ambiente, en fin, transmite todas las ideas que nosotros como proyectistas o como coordinadores o jefes o encargados de proyecto queremos transmitir al cliente. Eh, bueno, en principio el curso de SketchUp estaría dividido en 4 clases, que serían teórico-práctico. En estas clases lo que nosotros haríamos sería, vamos descubriendo y familiarizándonos con las herramientas que nos brinda el SketchUp, vamos a ir desarrollando nuestro proyecto en 3D, ¿no? Desde el plano, que es lo más básico, hasta la generación de la imagen fotorrealista, que es el producto final que va a, que va a transmitirse al cliente, ¿no? Entonces, en este proceso de cómo convertir un plano en una imagen fotorrealista, nosotros vamos a ir poco a poco complejizando el uso de herramientas del SketchUp, ¿no? Y de esta manera vamos adquiriendo cierto expertise en esto. Eh, en la clase 1 lo que nosotros veremos, por ejemplo, es la introducción a la interfase del SketchUp, ¿no? La interfase no es otra cosa que en la pantalla o la barra de herramientas, por así decirlo, ¿no? Que es como la comunicación que tenemos nosotros los usuarios con el programa, ¿no? Cómo están dispuestos los botones, cómo están dispuestos los comandos, qué herramientas nos muestra el SketchUp en la pantalla de nuestro computador. Y bien, lo que también veremos en la primera clase es qué cosa hace cada una de estas herramientas básicas que el SketchUp nos muestra por defecto, ¿no? Veremos herramientas que vamos a encontrar en todos los programas, tales como mover, copiar, pegar, cortar, ¿no? Y finalmente terminaremos la primera clase importando los planos de AutoCAD al programa SketchUp, ¿no? En un inicio nosotros tenemos este tipo de, de cosas, ¿no? Tenemos este plano. Nosotros cuando terminamos un proyecto, terminamos de desarrollar un proyecto, lo que tenemos en principio es un plano
ya sea en planta, corte, elevación o los planos de detalles, ¿no? Entonces, el plano pues tiene que tener bien definido el nombre de los ambientes, las características de esos ambientes, como los niveles, ¿no? A qué nivel se encuentra, a 0.10, a 0.0, 0.20, etcétera. Los acabados de piso, los materiales que va a tener cada ambiente, la disposición del mobiliario es básico, ¿no? Es parte del proyecto. Un proyecto no termina solamente con el dimensionamiento de la sala, el comedor o el ambiente que sea, sino que también se tiene que considerar la disposición del mobiliario, ¿no? Bueno, esto es lo que se entiende de que nosotros tenemos que manejar antes de poder meternos a la parte del modelado en 3 dimensiones, ¿no? Entonces tenemos que tener un proyecto definido, como ya dije, a nivel de planta, con sus cotas, con sus detalles, y también a nivel de cortes y elevaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos al modelado 3D necesitamos dos cosas. Necesitamos las dimensiones en planta y necesitamos las alturas. Las alturas y cualquier tipo de detalle o diseño que no se aprecie en planta, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto, que es una vivienda unifamiliar, acá vemos la lámina de la primera, segunda y tercera planta, y vemos, por ejemplo, la escalera, ¿no? La escalera principal. La escalera principal, acá en planta, nosotros no podemos hacernos una idea exacta de cómo está proyectado o cómo lo ha concebido el proyectista, pero sí podemos entenderlo perfectamente si tenemos el corte respectivo, ¿no? Como acá vemos. Entonces, antes de entrar a la etapa de modelado en 3 dimensiones, necesitamos plantas, cortes y elevación, ¿no? Los cortes para las alturas y para detalles que no se aprecian en planta, y las elevaciones para ver los acabados y ver el asoleamiento. Como nosotros vamos a generar una vista en 3 dimensiones en la cual vamos a tener que considerar sí o sí la incidencia de los rayos solares, tenemos que tener eso resuelto a nivel de elevación. La elevación no es simplemente dónde van las ventanas y cómo es la fachada, sino es cómo cae el sol en la fachada y qué tipo de sombra genera. Esa información es fundamental para que nosotros podamos incluirla en nuestro modelado 3D y situemos el recorrido solar de tal manera de que nuestra vista 3D, en 3D sea lo más cercana a la realidad, ¿no? Volviendo a la imagen de inicio de este curso, lo que tenemos es esto, ¿no? Por ejemplo, vemos esta fachada, esta vista en 3 dimensiones, y vemos acá que hay una sombra, que hay sombras que se generan. Y, y la ubicación del sol y la ubicación de estas sombras no debería ser una cosa de que se le ocurrió al proyectista o se le ocurrió a la persona que genera el 3D, sino que lo responsable, lo ético y lo correcto es que representen la realidad, ¿no? Acá una cosa es vender un proyecto potenciando las bondades que éste tenga, y otra cosa es mentir, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las premisas fundamentales antes de entrar en el campo del modelado en 3 dimensiones. Bien, entonces volviendo al proyecto que teníamos, tenemos esta vivienda unifamiliar, lo que vive solamente una unidad de una, una sola familia, ¿no? Una vivienda unifamiliar conformada por 3 niveles, ¿no? 2 plantas, con la primera planta el área social, la segunda planta el área privada y la tercera planta un área de servicio, ¿no? Es una distribución típica. Este proyecto se va a importar a el programa SketchUp.
¿no? Esta es la interfase del programa SketchUp, ¿no? Como ustedes pueden ver y como yo había mencionado, tenemos las herramientas más básicas como es mover, girar, hacer el zoom y herramientas para hacer anotaciones o cualquier tipo de dibujo en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, la planta que nosotros teníamos en 2D, que nosotros teníamos en plano, vamos a importarla al SketchUp de esta manera para convertirla posteriormente en un modelo de 3 dimensiones, ¿no? Entonces acá se aprecia la planta del primer nivel conformada por el área social, modelada parcialmente en 3 dimensiones. Esta no es otra cosa que la cocina, ¿no? Y como pueden ver, lo que acá tenemos es una diferenciación de acabados, ¿no? Tenemos el color blanco representando el revoque o el tarrajeo de los muros, el color de madera representando la carpintería de madera, carpintería de vidrio, e interiormente tenemos el mobiliario, ¿no? Por eso yo les decía de que el proyecto, los planos de un proyecto no se agotan solamente en la distribución de los ambientes, sino que también tenemos que considerar el mobiliario de este proyecto. Bien, entonces, hasta acá más o menos es lo que nosotros veríamos en la primera clase, ¿no? La importación de un proyecto ya desarrollado en 2 dimensiones y el modelado, ¿no? O empezar a modelar este proyecto en 3 dimensiones a través de las herramientas más básicas del SketchUp. En la segunda clase, lo que nosotros veríamos sería adicionalmente del modelado en 3 dimensiones de nuestro proyecto, la generación de proyecciones paralelas, ¿no? O los planos sección. Una proyección paralela no es otra cosa que esto acá. Esto, una elevación o un corte, es una proyección paralela o es un plano sección, ¿no? Para que me entiendan, vamos a ver un proyecto un poco más grande, ¿no? Podemos ver este proyecto, que es una facultad de química. Entonces, nosotros podemos modelar cualquier tipo de tipología, desde viviendas, desde un ambiente interior, hasta un proyecto completo de gran envergadura, ¿no? Tenemos acá las 4 elevaciones, ¿sí? El modelado completo, los acabados, y los planos sección no son otra cosa que cómo nosotros vamos viendo el interior del proyecto. Por ejemplo, la planta no es otra cosa que un plano imaginario que corta horizontalmente a nuestro proyecto a una altura determinada, que suele ser 1.5 metros, ¿no? Si nosotros nos situamos arriba, lo que vamos a ver es lo que nosotros tenemos en la planta de un proyecto, ¿sí? Entonces, esos son los famosos planos sección. En SketchUp vamos a tener la facilidad de modificar la altura del plano sección para poder trabajar, porque supongamos de que nosotros tenemos nuestro proyecto terminado, así, y queremos añadirle un mueble en el interior. ¿Cómo le añadimos si ya está todo encajonado? A través de nuestros planos sección. Vamos viendo, vamos ocultando lo que no queremos ver y mostrando lo que sí queremos ver, ¿no? Entonces, los planos sección pueden ser diagonales, pueden ser horizontales o pueden ser verticales, ¿no? Como es este caso. Esto, por ejemplo, el plano sección
el plano sección que nosotros vamos a tener nos va a mostrar pues el interior de un proyecto, ¿de acuerdo? Eh, cuando nosotros, desarrollamos un proyecto, como les había dicho hace un rato, vamos a tener también que crear mobiliario interno, ¿no? Porque a veces, si bien es cierto, el SketchUp tiene su propio mobiliario, tiene su propia biblioteca que se puede importar desde una biblioteca online que está en la página, también nosotros tenemos la facultad de crear mobiliario nuevo, ¿no? A través de la herramienta componente o generación de bloques. Entonces, entre la primera y la segunda clase nosotros vamos a generar este proyecto de acá, ¿no? Un proyecto completo, por lo menos a nivel de arquitectura, ¿no? O sea, a nivel de muros, pisos, ventanas y carpintería. Y en la tercera clase vamos a entrar en lo que vendría a ser el modelado en 3D y el amoblado de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ver esto, que es un proyecto de un ambiente interior, ¿no? Ya hemos visto en la vivienda unifamiliar cómo se convierte un plano de 2D a un proyecto en 3 dimensiones. Hemos visto con la facultad de química cómo nosotros podemos manipular, o sea, seguir manipulando el espacio interior de un modelo 3D, a pesar de que este ya esté terminado, ¿no? A través de los planos sección o las proyecciones paralelas. Y también nosotros podemos ver el interior de un proyecto, ¿no? Un proyecto pequeño, una escala mucho menor, generando nuestra propia biblioteca de mobiliario, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una biblioteca, una remodelación de biblioteca, en donde lo que yo he hecho es generar vistas, ¿no? ¿Cómo manipulo yo un proyecto 3D? Bien puedo hacerlo a través de la herramienta girar que me brinda el SketchUp, ¿no? O bien lo puedo hacer generando diferentes tipos de encuadres o de vistas, como acabo de ver, la vista interior 1, que me muestra una ventana, un gran ventanal y unas sillas y mesas que yo he creado, ¿no? Son sillas y mesas que no están incluidas dentro de la biblioteca, yo he tenido que generarlas desde cero, ¿no? Y de esa manera yo puedo ir generando ya lo que vendría a ser mis vistas finales. O sea, este no es el proyecto, no es el producto final, es el primer paso para llegar a mi producto final, que vendría a ser la vista fotorrealista, ¿no? Entonces, el SketchUp te permite a ti generar diferentes tipos de encuadres y grabarlos, ¿no? Porque es una cosa que a veces nos cuesta trabajo. Cualquier entendido, persona que haya tenido experiencia en la fotografía, entenderá que buscar el encuadre perfecto o el mejor encuadre de un paisaje o de un ambiente o de cualquier situación en general es una labor que requiere un detalle fino y tiempo. Entonces, lo último que se quiere es que ese tiempo invertido en encontrar un encuadre se pierda. Por eso el SketchUp te brinda la herramienta de poder grabar esos encuadres y de esa manera no tener que volver a hacer un trabajo desde cero, ¿no? Lo cual sería absurdo. Eh, bueno, el SketchUp también nos proporciona una herramienta que digamos, no es una herramienta, mejor dicho, el SketchUp, sino es parte de la versatilidad que tiene este programa, ¿no? Una vez que nosotros tenemos los encuadres definidos, ¿no? La vista interior o la vista general, dependiendo de cuál sea nuestra necesidad, una vez que tengamos esos encuadres definidos, lo que tenemos o podemos hacer con el SketchUp es instalar un complemento, porque una de las limitaciones, o sea, una de las limitaciones de este programa es que
Si bien es cierto, es un programa ligero, es un programa intuitivo, es un programa que no tiene muchas herramientas, eh, es muy versátil para el modelado 3D, pero por lo mismo de que es un programa eh, ligero, no te brinda directamente el producto en 3 dimensiones que nosotros queremos, ¿no? Esto que vemos acá no puede ser un producto a presentar al cliente, no puede ser un producto final. ¿Por qué? Porque no se aprecian los acabados, no tiene nada de fotorrealista, ¿no? Es una cosa, es lo más primarioso posible que pueda haber, ¿no? O sea, este acabado que nosotros vemos acá en el SketchUp es un acabado pensado solamente para concebir el espacio, concebir la distribución de ambientes, concebir la forma en 3 dimensiones, más no para concebir los acabados finales, ¿no? Cómo nosotros podemos llegar de ese producto, ¿no?, que nosotros vemos en la pantalla, entre eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto acá es exactamente esta vista, pero la diferencia está en que en esta imagen nosotros estamos viendo la textura del piso, que es un piso en cemento pulido, estamos viendo la iluminación, por donde entra mayor iluminación, fíjense, la sombra que genera el ingreso de la luz solar, estamos viendo el acabado de los tableros de madera, que tiene un ligero brillo, un ligero pulido. Estamos viendo de que el aluminio es un aluminio mate, ¿no?, un aluminio opaco. Y podemos tener esta otra vista, ¿no? Podemos tener distintos tipos de vistas generados en el SketchUp. Entonces, en la tercera y última clase del SketchUp, lo que nosotros veremos va a ser, una vez que tengamos el proyecto ya completo, vamos a generar las vistas en 3 dimensiones a través de extensiones, ¿no? En este caso, dentro del curso SketchUp brindado por la presente institución, la extensión a utilizar o el complemento sería el programa V-Ray. Esta última barra que ven acá, con la teterita, esta nube y estos iconos, no son distintos por nada, ¿no? Son distintos porque estos son un complemento del programa V-Ray, ¿no? No viene por defecto con el SketchUp, hay que descargar este complemento y de esa manera eh, poder generar la vista en 3D, ¿no? Bueno, adicionalmente hay otra herramienta que tiene el SketchUp, que es la de caminar. Nosotros, al momento que nosotros vamos a tratar de generar nuestro encuadre, vamos a situarnos como si fuésemos una persona común y corriente y vamos a ir recorriendo nuestro proyecto. Como si fuese un juego de computadora, esos juegos en primera persona, tal cual, ¿no? Solamente que no vamos a tener el arma o la granada o la parafernalia que estos juegos tienen, sino que simplemente es una persona que recorre el ambiente. Entonces es una herramienta muy útil para poder tratar de aproximarnos lo más posible al espectador, ¿no?, que en este caso sería pues el cliente al cual nosotros vamos a, a venderles la idea, ¿no? Entonces, recapitulando, primera clase, veremos cómo convertir de 2D a 3D. Segunda clase,
veremos el modelado final de nuestro proyecto con el mobiliario incluido y cómo manipulamos las vistas para que estas puedan ser lo más asequibles posibles, ¿no? Para que estas se puedan entender y no sea un limitante para nosotros. La tercera clase, lo que veremos, sería la generación o la creación de mobiliario, ¿no? La creación de escenas, que son estas cosas que yo estoy acá grabando, ¿no? Que son las vistas, los encuadres. Y en la cuarta clase, lo que veríamos sería la presentación final, ¿no? Cómo convertir esta vista sin gracia, cómo convertimos esta vista pobre, sin ningún tipo de reflejo, que no vende nada, cómo lo convertimos en una vista que está hecha, pensada para que el cliente entienda el proyecto. Bien, entonces, en esencia, ese sería el objetivo de este curso, ¿no? Un curso rápido, es un curso teórico-práctico, como había dicho, mientras nosotros estemos desarrollando cada una de estas 4 clases, vamos a ir eh, elaborando o desarrollando nuestro proyecto, ¿no? Desde el piso, los muros, el techo, hasta la creación de las mesas, las sillas, los muebles, las luminarias, los focos, los espejos, las ventanas, y finalmente pasaremos a la creación de escenas, eh, la manipulación de los materiales, a qué material le asignamos brillo, a qué material le añadimos opacidad, qué textura queremos trabajar, ¿no? Acuérdense que también nosotros trabajamos con cosas que tienen que construirse, no todo puede ser fantasía. Eh, Todos los materiales que vemos en esta vista, por ejemplo, son materiales que se pueden adquirir en el mercado, no son materiales que no, a veces pasa de que cuando se vende un proyecto, se vende el proyecto sin considerar las limitaciones de nuestro mercado, ¿no? Por ahí alguien copia un acabado, copia un mueble o copia algún tipo de detalle de otro país, pero solamente en ese país pueden conseguir ese tipo de cosas y acá no. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con el copiar-pegar, ¿no? La idea es que nosotros hagamos nuestra propia biblioteca de muebles, nuestra propia biblioteca de materiales, porque los materiales también se trabajan. Veremos eventualmente, si es necesario, cómo generamos texturas a través de Photoshop, porque el SketchUp tiene una biblioteca de texturas. Son texturas que se descargan de internet o que ustedes van a añadir de algún sitio, pero también pueden ser texturas que ustedes generen o creen a través de Photoshop. Si se da la oportunidad y tenemos el tiempo de desarrollar el temario mínimo del curso, podemos hacer una pequeña explicación de cómo utilizar el programa Photoshop para crear texturas. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero haya servido esto para poder mostrar un poco los alcances del programa, ¿no? Y espero tener noticias. Hasta luego.